¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Yacir Antonio Esquivel Valentín, soy alumno de la carrera de Administración y Gerencia de Emprendimiento, estudiante del curso de Economía, sección FP28 y presento la tarea académica número 5. Mi docente es la profesora Rita Osnayo Delgado. El tema a tratar es sobre la sesión vista en el capítulo 5, correspondiente al tema empleo y desempleo. Para definir en qué consiste el empleo es básicamente la concreción de tareas a cambio de una retribución pecuaria denominada salario. En la actualidad los trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del Estado para evitar conflictos. Las empresas sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia. Asimismo, el desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, situación en la que se encuentran las personas que, teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar y no pueden conseguir un puesto de trabajo, viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. La aparición del desempleo supone que el trabajo social sea el objeto de un intercambio comercial, es decir, que el trabajador venda su fuerza de trabajo a un patrón. En el hecho de no encontrar un comprador para su fuerza de trabajo, que define el estatus de parado, partiendo en la estructura de un organigrama, el punto de partida de la cantidad de la población a desarrollar. Posterior, la población en edad a trabajar, en siglas P, quien está formada por las personas que se encuentran dentro de un rango de edad que se considera de acuerdo para trabajar. Particularmente son las personas comprendidas entre los 15 años a más, que se encuentran tanto ocupadas como desocupadas, teniendo en cuenta que el PET se divide en población económicamente activa, PEA, que son las personas conformantes de la población en edad a trabajar que participan en algún proceso productivo de bienes o servicios, opuestos a participar en alguno. Además están la población ocupada, son aquellas personas que cuentan con un puesto laboral y se subdividen en adecuadamente empleados y subempleados. Las personas empleadas adecuadamente empleadas son las personas trabajadoras formales, como por ejemplo en planilla, que encuentran con beneficios sociales y estabilidad. También tenemos a las personas subempleadas, que son las personas que están laborando, pero que tienen las siguientes características: desean trabajar a tiempo completo y son contratados a tiempo parcial. Además, están capacitados para el desarrollo de un puesto que exige mayores habilidades, conocimientos y competencias, pero aceptan uno de menor exigencia para obtener ingresos porque no consiguen un acorde con sus calificaciones. De los subempleados se dividen en visibles e invisibles. El subempleado visible son las personas que trabajan menos de la duración de una jornada normal de trabajo, quiere decir que es menor de 35 horas semanales, que se encuentran con carácter involuntario buscando un trabajo adicional o buscar hacer más horas. Sin embargo, ganan más del salario mínimo. Por otro lado, el subempleo invisible son los trabajadores que, estando subempleados, aceptan laborar en un puesto de trabajo con un salario menor al salario mínimo y sin beneficios sociales. Esto conlleva aceptar una situación porque no tienen mayor calificación y su productividad es baja. Finalmente, el desempleo activo son aquellas personas que están buscando un empleo, conocido también como la fuerza laboral o población activa. Son aquellas personas que se encuentran en una situación en la que hay trabajadores calificados disponibles para trabajar en la tasa de salario corriente y que no tienen empleo. Teniendo la edad de trabajar, no logra poseer un trabajo a pesar de buscarlo y estar dispuesto a aceptar uno de ellos. Los tipos de desempleos que tenemos en lo que respecta a activos son los siguientes. El desempleo friccional es aquel que surge del movimiento normal del mercado laboral. Se caracteriza porque es voluntario, es decir, por renuncia, ya que se presenta cuando la economía ofrece vacantes. Se presenta por dos causas. La primera es porque las personas están cambiando constantemente sus actividades económicas. Unas ingresan, otras se jubilan y otras renuncian para buscar un mejor empleo. El desempleo estructural surge cuando hay una disminución de la cantidad de cambios tecnológicos permanentes o por un cierre definitivo de planta, y las personas no encuentran trabajo porque los conocimientos que tienen no son los del mercado laboral. Requiere El desempleo cíclico se origina debido a una baja del ritmo de actividad económica, es decir, cuando una economía enfrenta una recesión. Además, cuando la economía se expande rápidamente, desaparece el desempleo cíclico, y cuando la economía se contrae, el desempleo cíclico aumenta. El desempleo estacional se considera
a las personas que formando parte de otros tipos de desempleo por factores coyunturales o externos pierden el trabajo en determinados periodos del año. Y finalmente, desempleo involuntario se denomina así cuando el Estado fija un control de precios a los salarios y por ende generan desequilibrio en el mercado laboral. Al subir el salario mínimo por encima del equilibrio, las empresas demandan menos trabajadores y estos ofrecen y desean un mayor número de horas de trabajo. Y se genera un exceso de mano de obra y por ende muchas personas van al paro. La población económica activa, que en sigla significa PEI, comprende a las personas que no trabajan formalmente. Se subdividen en inactivos plenos, son las personas que no tienen un empleo y no buscan uno porque no desean tenerlo, como los jubilados, las amas de casa y los estudiantes que tienen tiempo completo. Y los desanimados es la población que, teniendo edad de trabajar, no tiene un empleo formal. Los desanimados se dividen en desempleo oscuro, son aquellos que, estando desempleados, quisieran tener un trabajo pero ya no buscan empleo porque creen no poder contratarlo por estar no preparados, encontrarse desactualizados o no aptos para inclusión laboral. Se encuentran dentro de un desanimados. Y finalmente, la economía sumergida son las actividades económicas informales, legales e ilegales que no son contabilizadas por no estar informadas o regularizadas. En conclusión, de acuerdo al tema desarrollado sobre el empleo y desempleo, en lo personal me ayudó mucho a poder definir cuánto es la población que se encuentra en una situación favorable para lo que se integra en la misma. Fue de mucha ayuda el tema visto en esta sesión, debido a que se vio de manera profunda los tipos de desempleos, los conceptos en lo que respecta al tema visto, y sobre todo a definir cuándo una población económicamente activa e inactiva con sus principales variables, cada una de ellas. Gracias.